Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas y saludarlos. Mi nombre es Héctor Rivero, soy licenciado en Derecho y hoy vamos a reanudar otro de los temas sobre los análisis de estas últimas reformas que han estado presentando en el Congreso de la Unión. Aprovecho, por supuesto, para agradecerles a todas las personas que han estado haciendo el favor de comentar, de preguntar en los videos anteriores, a quienes han estado compartiendo, a las personas que se han suscrito a mi canal. Les agradezco muchísimo, muchísimo la confianza que tienen para brindarme unos minutos, escucharme y pues para compartir esta información que ya saben, pues es muy importante conocerla porque pues bueno, uno escucha en las noticias pues todo este intercambio de razones, de comentarios sobre las propuestas de reforma, por supuesto, comentarios a favor, comentarios en contra, y bueno, pues esto es para que las personas tengan un criterio personal de lo que se debe de considerar como un argumento político, un argumento jurídico, pues para saber qué cosa es lo que están reformando, ¿no? Uno pues escucha las noticias y puede decir, estoy de acuerdo con esto que están haciendo o no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Pero bueno, precisamente para eso, para poder estar de acuerdo o en desacuerdo, pues vamos a hablar sobre uno de los temas que están girando alrededor de estas últimas dos reformas a la Constitución. Recordemos que la primera reforma que abrió el debate sobre los temas constitucionales pues fue la reforma al Poder Judicial de la Federación. Pero recientemente pues también ha habido una segunda reforma, pero relacionada con esto que conocemos como la supremacía constitucional. Y bueno, pues resulta que esta reforma que como propaganda está sustentada, o más bien que la propaganda es que se sustenta en la idea de fortalecer la supremacía constitucional, pues en realidad es fortalecer la supremacía constitucional, pero a costa de otros principios que también están dentro de la Constitución. Y entonces, pues se ha hablado del principio de progresividad de los derechos humanos y también se ha hablado del principio de la supremacía constitucional, se ha hablado sobre el principio que tiene un pueblo o el derecho que tiene un pueblo para alterar su orden de gobierno. Es decir, hay varias cuestiones que en este momento forman parte del debate y de las opiniones alrededor de estas reformas. Insisto, pueden ser opiniones a favor, opiniones en contra, pero lo que creo que sí vale la pena es que tengamos elementos para poder decir, a ver, yo lo que sé sobre este tema es esta información y entonces planteo mi posición de acuerdo con lo que yo conozco. Bien, y para eso, pues, el tema de hoy, pues, es hablar sobre los principios, no sobre todos los principios jurídicos, particularmente sobre un principio jurídico que tiene una naturaleza especial, el principio de progresividad de los derechos humanos. Pero vamos a hacer una explicación general de lo que son estas cosas de los principios, porque pues hablar solamente de los principios en materia de derechos humanos, pues podría dejarnos un poco a medias sobre el tema. Entonces, miren, yo como siempre he preparado algunos apuntes para hablar sobre los principios. A ver, primero, ¿qué son los principios? Los principios, y para esto me voy a apoyar en una de las obras más importantes en materia de derechos humanos en Occidente, si no es que la más importante, en este libro que se llama Teoría de los Derechos Fundamentales, que es del autor alemán Robert Alexy. Es una traducción de Carlos Bernard Pulido. Esta es una publicación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Y bueno, pues esta es una publicación del año 2002. Es decir, es probablemente una de las fuentes más actuales a las que podemos recurrir en este momento para formarnos la idea sobre un criterio jurídico. Para los entendidos en el tema de los derechos humanos, pues saben que la teoría de los derechos fundamentales y la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy, pues son fundamentalmente, es fundamentalmente la teoría de los derechos fundamentales el pilar sobre el cual descansa toda la teoría de los derechos humanos en América, en Europa y digamos en Occidente, ¿no? Entonces, yo
tengo esta obra aquí y para eso, para poder hablar del tema de los principios, pues recurrí a esta obra de la cual extraje esta información. Dice Alexi, ¿qué son los principios? Bueno, los principios jurídicos son normas, pero dice son mandatos de optimización que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente grado y que la medida de vida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Y bueno, pues como método comparativo, por otro lado, las reglas, que es el otro tipo de normas jurídicas, dice son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces debe hacerse exactamente lo que la regla exige, ni más ni menos. Entonces, ¿qué tenemos? Que los principios pues son normas jurídicas, pero son normas jurídicas de optimización. Es decir, podemos cumplir con un mandato jurídico, pero si lo hacemos cumpliendo además con un principio, pues entonces lo cumplimos mejor, lo cumplimos óptimamente, digamos. Yo lo entiendo esto algo así como que es parte de los controles de calidad, ¿sí? Las autoridades pueden cumplir con el cumplimiento de la ley, pero si cumplen con la ley y además cumplen con determinados principios, pues entonces ese cumplimiento de la ley está fortalecido por un control de calidad, tiene más calidad este cumplimiento de la ley. Ahora, hablando del tema de los principios, y ya vemos que son principios de optimización, pues hay por lo menos dos principios constitucionales o dos principios en materia de derechos humanos que son particulares de ciertos casos. Por ejemplo, en el artículo 4 constitucional, cuarto párrafo noveno, si no recuerdo mal, está el principio del interés superior de los niños y las niñas, o el interés superior de las niñez, o el interés superior del menor. Entonces, este principio constitucional, lo que trata de hacer o lo que se busca con este principio es que cualquier persona juzgadora, cualquier autoridad que tenga en algún momento la obligación o la necesidad de resolver un asunto en el cual estén inmiscuidos los derechos de una niña o un niño o un menor de edad, entonces debe aplicar este principio del interés superior para garantizar por encima de cualquier otra cuestión que haya que resolver que se respeten los derechos de los menores. Entonces, esto es un ejemplo de cómo un principio jurídico puede permear, puede incluso inclinar la balanza jurídica a favor de una de las personas que están siendo juzgadas. En el caso, por ejemplo, de los niños y las niñas y los adolescentes, pues hay un listado de derechos humanos y también hay un principio que los protege. Es decir, una niña, un niño o un adolescente tiene una lista de derechos humanos que en casos concretos se tienen que hacer valer, se tienen que respetar, se tienen que hacer cumplir, pero no solamente se tienen que hacer cumplir, sino que además todo el asunto tiene que ser estudiado bajo la lupa, bajo estos lentes del interés superior del menor. Entonces vemos, si hay un derecho humano a que los niños tengan alimento, bueno, pues hay que darles alimento. Pero si además lo aplicamos o buscamos el cumplimiento de ese derecho humano, cumpliendo también el principio del interés superior del menor, pues entonces se puede obtener una protección todavía mayor y mejor para las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces aquí tenemos una diferencia entre reglas y principios. El principio, una norma de optimización. ¿Cómo hago cumplir la ley? Pero además la cumplo en un nivel más elevado de calidad. Bien, ahora, hay varios tipos de principios jurídicos y yo quise empezar además estudiando el tema de que pues no todos lo que escuchemos como principios jurídicos pues son realmente normas de optimización. A ver, yo quise construir esta distinción de principios porque creo que nos sirve para dimensionar qué son los principios, qué principios aplican en qué momentos
y cómo es que esto debe influenciar el contenido de las reformas constitucionales. Miren, tenemos un término que yo quise presentarles aquí, que es el de las máximas jurídicas latinas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay muchos casos en los que escuchamos in dubio pro reo, iura novit curia, es decir, es parte del argot jurídico que manejamos los abogados y las abogadas. Se citan determinadas frases en latín que son extraídas de lo que se conoce como el corpus iuris civile, el cuerpo del derecho civil, que es esta gran compilación de normas jurídicas provenientes del Imperio Romano, ¿no? Para los que se acuerdan, o para los que no se acuerdan, o para los que no saben qué es esto del corpus iuris civile, finalmente son varios textos en los que se recopilaron, se compilaron muchas normas jurídicas que aplicaban en el Imperio Romano. Y esta compilación del Corpus Iuris Civile, pues fue, digamos, la que abrió esta etapa de la humanidad en Occidente de establecer las normas o las reglas para dirimir los conflictos entre las personas, establecerlas de manera escrita para consultarlas en el momento que se requiera resolver un conflicto. Entonces, el Corpus Iuris Civile tiene esta gran... es un gran evento dentro de la humanidad, dentro del mundo occidental, porque es la primera gran compilación de normas jurídicas sistematizadas. ¿Sí? Sistematizadas me refiero a que se trataba que además de que estuvieran todas las materias ahí, civil, penal, laboral, mercantil, bueno, esa división vino después, pero todas las normas estaban en un solo sistema jurídico. Por eso la palabra de sistematización. Todo eso buscaba aplicarse en los territorios que pertenecían al Imperio Romano. Y bueno, de esa gran compilación de normas que después inspiró otro tipo de compilaciones u otro tipo de creación de códigos y de leyes, bueno, pues de esas se han extraído muchísimos principios jurídicos y máximas jurídicas latinas, pero vale la pena distinguir entre lo que es un principio jurídico y lo que es una máxima jurídica latina. Por eso yo hice esta división. A ver, por ejemplo, una máxima jurídica latina es esta que dice, mi latín es pésimo, pero dice, justita inium est domina et regina virtum, que en español significa, la justicia es la señora soberana de todas las virtudes. Esto es una máxima jurídica latina que busca que bajo cualquier circunstancia se busque obtener la justicia en la resolución de los conflictos que llegan a una autoridad. Y está muy bien. Nos dice claramente que la justicia es un objetivo que debemos de perseguir en todo momento. Sin embargo, como tal, esta máxima jurídica latina, además de recordarle a un juzgador la obligación que tiene de buscar justicia, como tal, no representa un argumento o una regla que me pueda dar a mí la razón en un asunto. Solo le dice al juez, tú, en cualquier circunstancia, debes de buscar hacer justicia porque la justicia es la soberana de todas las virtudes. Eso se oye muy bien. Sin embargo, difícilmente se va a convertir en una razón o el fundamento de una razón o de un razonamiento ganador, de un argumento ganador en un asunto. Bien, ahora, los principios jurídicos que son los que están acá, en otra llave, esos sí tienen en algún momento, esos sí son herramientas a través de las cuales yo puedo obtener el triunfo en un asunto que está sometido a una autoridad, que la autoridad va a decir cómo se va a resolver. Y yo los quise dividir en 3 categorías. Los principios jurídicos o los principios de derecho sustantivo, los principios de derecho procesal y los principios constitucionales. ¿Por qué?
porque cada uno tiene diferentes lugares en los que se puede aplicar, en los que los puedes invocar. Y esto también es porque en determinados asuntos te es más conveniente invocar un principio que aplica exactamente al asunto que estás llevando, y con eso tú puedes obtener una ventaja procesal o puedes obtener directamente una resolución a favor, siempre y cuando tú le digas a la autoridad, debes observar, debes cumplir o debes resolver este asunto cumpliendo con este principio jurídico. Bien, ahora, un principio de derecho sustantivo que yo quise mencionar aquí es, por ejemplo, este que versa: iura sanguinis nullo iure civile dirim possunt, que significa los derechos de la sangre no pueden ser anulados por ningún derecho civil. Es decir, este principio de derecho lo que trata de establecer es que cuando haya una cuestión de derecho de sangre que se contraponga a una cuestión de derecho civil, debe prevalecer el derecho de sangre. Este principio jurídico me podría dar a mí el triunfo en algún asunto de derecho testamentario o intestamentario, en una cuestión de derecho sucesorio. Y sí lo puedo invocar para decirle al juez: oye juez, tienes que respetar por encima de las cuestiones civiles las cuestiones relacionadas con el derecho de sangre. Y entonces tú presentas a una persona que tiene acceso a una prestación por el derecho de sangre, por ejemplo, alguna cuestión derivada de la filiación, y entonces ahí es cuando tú puedes obtener una ventaja jurídica si le planteas al juez este principio jurídico. Ahora, también hay que buscar que estos principios jurídicos tengan sustento en el Código Civil. Por ejemplo, si esto es un principio jurídico aplicable al derecho sucesorio, pues hay que buscar cómo este principio jurídico también tiene fundamento o tiene, digamos, un lugar, una redacción, un artículo en el Código Civil donde este principio se convierte en una norma positiva, donde se convierte en una norma exigible y que puede ser la fuente para resolver un asunto en particular. Es decir, no solo basta con reconocer la existencia del principio en la teoría, también hay que buscar este principio en la redacción de los códigos y de las leyes que consultamos para poder resolver, para poder invocarlos como fundamento de una resolución que nos resulte a favor. Ahora, eso es hablando de los principios de derecho sustantivo, pero también hay principios de derecho procesal. Por ejemplo, este principio que dice: judicate quid emery prescriptio coerendi qui non litigabit obstare non potest, que significa: no puede oponerse la excepción de cosa juzgada al coheredero que no ha litigado. Es decir, hay una excepción de cosa juzgada que se puede invocar para decirle a un juez: a ver, juez, yo abrí hace 5 años un juicio sucesorio y fíjate que ahora vino un hermano o algún otro familiar y abrió un nuevo juicio sucesorio. Pero nosotros ya abrimos un juicio sucesorio hace años y este juicio sucesorio ya nos declaró herederos, ya tenemos una albacea e incluso ya nos adjudicamos los bienes. Entonces, esta persona que quiere abrir un nuevo juicio sucesorio, pues le vamos a oponer, para que su juicio sucesorio no sea procedente o no sea satisfactorio, le vamos a oponer la excepción de cosa juzgada, porque ya hay una resolución. Hay una resolución que dice quiénes son los herederos y quién es el albacea que administra los bienes de la persona fallecida. Entonces le oponemos la excepción de cosa juzgada para que ya no lo pueda abrir un nuevo juicio sucesorio. Pero este principio jurídico dice: no le puedes oponer la excepción de cosa juzgada al heredero que no ha litigado. Es decir, ese heredero que abrió un nuevo juicio sucesorio no ha litigado. No ha tenido la oportunidad de que se investigue si tiene o no
un vínculo filial con la persona que falleció o no ha tenido la oportunidad de presentarse a ver si en el testamento se le heredó algún bien. Entonces, como no ha litigado, no ha defendido sus derechos y por lo tanto no le puedo oponer la excepción de cosa juzgada al heredero que no ha litigado. Entonces, esto es un principio jurídico, pero en materia procesal, porque la excepción de cosa juzgada es una herramienta jurídica que se utiliza en un juicio, ya es en un proceso, en un procedimiento judicial. Por eso yo identifico esto como un principio procesal, no como un principio sustantivo, sino un principio que aplica en los juicios. Vamos a hablar más adelante de otros principios procesales. Ahora, además de estos principios de derecho que son sustantivos y procesales, yo considero que son de nivel infraconstitucional, porque hay unos principios jurídicos que están en la Constitución y a esos yo les llamo principios jurídicos constitucionales. A lo mejor esta clasificación no es mía, a lo mejor alguien más antes ya la había expuesto así y yo pues solamente estoy replicando lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto sí quiero aclararlo porque si estoy cometiendo un error, pues puede haber otro autor que me corrija o algún otro autor que confirme lo que yo estoy planteando aquí. Ahora, tenemos también esta parte, esta teoría de la Constitución, en la cual la Constitución tiene dos grandes divisiones. O se estudia, o para su estudio se divide en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es esta en la cual se encuentra el listado de los derechos fundamentales que están reconocidos para todas las personas en el territorio nacional, y la parte orgánica que se encarga de organizar o de establecer cómo operan, cómo se integran y cómo deben operar los órganos del Estado. Y aquí hablamos pues del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial a nivel federal y cómo deben de operar estos mismos tres poderes a nivel estatal en cada una de las entidades federativas, y también pues se habla del Ejército, se habla del INE, de los órganos de transparencia, etcétera, etcétera. Es decir, así como hay dos partes en la Constitución, o la Constitución para su estudio se puede dividir en dos partes, también hay principios jurídicos que son aplicables solo a alguna de estas dos partes de la Constitución. De entrada, ahorita voy a decir por qué. A ver, si tenemos una parte dogmática y esta parte dogmática de la Constitución es la que habla sobre derechos humanos, entonces nos vamos a topar con que hay principios jurídicos que son propios de los derechos humanos. Y esos principios jurídicos los vamos a encontrar en el artículo 1 constitucional, que son aplicables a todos los derechos humanos. Y ahí más adelante voy a explicar. Ahora, hay otros principios jurídicos que no son aplicables a todos los derechos humanos, sino que son principios jurídicos que son aplicables a determinado grupo de sujetos, especialmente sujetos que pertenecen a grupos vulnerables, como por ejemplo el principio del interés superior del menor y el principio del interés de la perspectiva de género, o el principio del interés de las personas discapacitadas. Bien, entonces también son principios que pertenecen a esta parte dogmática de la Constitución, pero no son principios aplicables a todos los derechos humanos, sino que son principios aplicables a los sujetos que son justiciables o a los sujetos que están tratando de acceder a un derecho humano. Bien, ahora, dentro de estos principios jurídicos que sí son aplicables a todos los derechos humanos, pues nosotros en la Constitución los encontramos en el artículo 1 constitucional. ¿Y cuáles son esos principios jurídicos? El primer principio de todos los derechos humanos es el principio de la dignidad humana. En la Constitución como tal no está reconocido, pero la dignidad humana es, digamos, una idea que está inserta previamente, de cualquier derecho humano. Todos los derechos humanos emanan de la idea universal de la dignidad humana. Y después de este principio de la dignidad humana universal, viene ya el principio de universalidad
el principio de interdependencia, el de indivisibilidad y el de progresividad de todos los derechos humanos. Bien, entonces, estos son principios de rango constitucional que están reconocidos tanto en tratados internacionales, pero están textualmente reconocidos en la Constitución mexicana. Y bueno, también hay otros principios constitucionales, pero que están relacionados con otras ramas de la Constitución o con otros temas constitucionales, como por ejemplo el principio democrático, el principio del federalismo y el principio de la división de poderes, que también son principios constitucionales, pero están dirigidos a esta otra parte de la Constitución, a la parte orgánica. ¿Sí? No son principios como tal de derechos humanos, pero sí son principios que se deben de respetar cada vez que alguien busca modificar el texto constitucional. Bien, bueno, pues ya tenemos esta explicación. Ahora, ¿por qué este grupo de principios están enmarcados o están encerrados en un cuadro anaranjado o rojo? Como lo vean, dependiendo del filtro de sus lentes y de su computadora. ¿Por qué están en un cuadro? Porque estos principios, principalmente, si alguien los llega a violar o alguien los llega a romper o a incumplir, a dejar de cumplir, se puede buscar su cumplimiento a través de un juicio de amparo. Bien, porque el juicio de amparo es la herramienta a través de la cual nosotros podemos hacer cumplir este tipo de principios constitucionales. Y cuando hay la idea de modificar la Constitución de modo que estos principios constitucionales no se respeten, entonces podemos invocar el principio de la progresividad. A ver, el principio de progresividad protege a los derechos humanos y protege también a los mismos principios. Es decir, tú puedes buscar el cumplimiento de un derecho humano en protección de un principio, pero ese principio después no lo puedes hacer más pequeñito, ¿no? No puedes buscar una reducción, salvo ciertas causas. Pero bueno, ¿por qué es importante entonces mantener la fortaleza de nuestro juicio de amparo? Pues porque los ciudadanos, la herramienta que tenemos para poder hacer cumplir estos principios y hacer cumplir el acceso a los derechos humanos es a través del juicio de amparo. Entonces, recordemos que además el amparo es la vía a través de la cual nosotros accedemos al derecho humano al acceso a la justicia o a la tutela judicial de los derechos humanos. Bien, entonces, me estoy adelantando un poco, pero si hay una reforma de amparo o en materia de amparo, atendiendo al principio de progresividad, lo que debería de buscarse es que esta herramienta sea cada vez mejor, que haya una progresión, que sea cada vez mejor. Bien, ahora, además de estos ejemplos de principios jurídicos que necesitamos estudiar, pues también podemos organizarlos de acuerdo con la estructura o la organización jerárquica de las normas. Se ha hablado justamente de una supremacía constitucional. Y bueno, este tema de la supremacía constitucional existe porque hay una teoría de la jerarquización de las normas jurídicas. Y entonces, si las normas jurídicas tienen jerarquía, también los principios y las reglas tienen jerarquías. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hay un orden jerárquico en los principios jurídicos. Si estamos hablando de que dentro de un sistema jurídico, la norma suprema o la Constitución tiene esta característica de ser, de ostentar la supremacía o de ocupar la supremacía constitucional, entonces los principios jurídicos que están en la Constitución también son los que están en el más alto rango dentro de la supremacía o de la supremacía de las normas jurídicas. Por eso pongo aquí, a ver, en el nivel más alto, los principios jurídicos constitucionales y convencionales, porque de acuerdo con el artículo primero constitucional, están reconocidos como parte de la Constitución
la misma Constitución, los derechos humanos que están en la Constitución y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, si hay un principio constitucional reconocido en la Constitución que protege los derechos humanos o que debe cumplirse cuando se trata en materia de derechos humanos, también si hay un principio en una convención, en un tratado internacional en materia de derechos humanos, ese principio también forma parte del artículo primero, forma parte de la Constitución y por lo tanto está en el rango más alto del nivel jerárquico de los principios jurídicos. Ahora, ejemplos de los principios jurídicos constitucionales, bueno, pues ya hablamos del principio de progresividad, del de indivisibilidad, de la universalidad. Pero, por ejemplo, en el artículo 40, pues tenemos el principio democrático, donde dice México es una república federal representativa y democrática. Entonces, hay un principio de democracia. Pero, como lo decía antes, no basta con identificar la existencia del principio en la teoría o en la academia, en la doctrina. Hay que buscar ese principio que esté en la Constitución o en un tratado internacional. Ahora, también hay otro principio que además es un principio jurídico de nivel constitucional, que es el principio pacta sunt servanda, que es lo pactado es a lo que te obligas. Este principio pacta sunt servanda es el que se aplica para decir que cuando un país adquiere una obligación porque se adhiere o firma un tratado internacional, entonces, en cumplimiento a este principio del pacta sunt servanda, es que a un Estado, a un país se le puede exigir, a ver, tú firmaste este tratado internacional y nadie te obligó. Entonces, si tú lo firmaste y te comprometiste a cumplir con las reglas de este tratado internacional, en atención al pacta sunt servanda, te pido que lo cumplas o en su caso te obligo a que lo cumplas a través de algún mecanismo jurisdiccional internacional. ¿Cuál es ese mecanismo jurisdiccional internacional al que México, en atención a este principio del pacta sunt servanda, está ligado o está vinculado? Pues es a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenan a México porque México se obligó a cumplir con esas resoluciones de la Corte Interamericana. Y se obligó en cumplimiento, o más bien, su obligación de cumplir con estas resoluciones emana de este principio del pacta sunt servanda. Es decir, si yo me comprometí a cumplir con las condenas de la Corte Interamericana, pues entonces voy a acatar las sentencias o las resoluciones de la Corte Interamericana. Ahora, principios jurídicos infraconstitucionales, pues vamos a buscarlos entonces en las leyes. Aquí, pues yo quise llamar dos principios pertenecientes a dos materias jurídicas diferentes. Por ejemplo, en materia de derechos sustantivos o en principios que están relacionados con el derecho sustantivo, pues este principio del derecho laboral que dice trabajo igual, salario igual. Es un derecho y también es un principio. ¿Por qué? Pues porque se debe de cumplir, es una norma de optimización. Pero, por ejemplo, no todas las personas que tengan el cargo de auxiliar jurídico van a ganar lo mismo en todas las empresas. Es decir, el principio tiene un límite real, lo que decíamos al principio en la primera de las láminas. Debe cumplirse en diferente grado. En la medida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Es decir, la posibilidad real de que todos los abogados ganemos lo mismo, pues va a depender de la capacidad económica de cada una de las empresas que contraten abogados. Es decir, no todos los abogados podemos ganar exactamente lo mismo en todas las empresas, porque no todas las empresas tienen la misma capacidad económica para pagar ese salario y además no todos los abogados van a realizar el mismo trabajo. Entonces, este principio del trabajo igual, salario igual, a lo mejor aplica dentro de la empresa. Si hay un auxiliar jurídico y hay otro auxiliar jurídico, entonces los dos deben de ganar igual.
Ahora, si hay alguno que realiza, además de que es auxiliar jurídico, gana una parte extra por algún tipo de comisión, bueno, pues entonces este derecho a trabajo igual, salario igual, justamente tiene ese límite que es sobre el salario. Y a lo mejor en salario ganamos lo mismo, pero si el otro le echa más ganas y tiene más comisiones, entonces al final la empresa no nos va a pagar a los dos lo mismo. ¿Por qué? Pues porque él realiza un trabajo extra que la empresa se lo premia con una comisión que yo no realizo. Entonces, las comisiones van a generar una diferencia entre nuestros salarios. Por eso esto de trabajo igual, salario igual es un principio, pero también el cumplimiento de ese principio depende de las posibilidades reales y las jurídicas. ¿Por qué? Pues porque si yo al rato demando a la empresa, oye, ¿por qué le pagas a él más? La empresa va a decir, bueno, lo que pasa es que yo lo que le pago a él más es una comisión y la comisión, las comisiones están reguladas no por el tiempo que tú le dediques al trabajo, sino por el resultado que obtengas. Entonces yo, empresa, me defiendo de esto que tú dices porque yo estoy cumpliendo con el marco jurídico que regula las comisiones. Es decir, tengo una razón jurídica para pagarle más, porque lo que le estoy pagando de más no es directamente al salario, sino es a una comisión derivada del esfuerzo que hace la otra persona. Bien, entonces, por eso es importante identificar el principio, sus límites y las posibilidades reales y las jurídicas que hay para cumplirlo. Bien, entonces vemos que no siempre va a haber salario igual para trabajo igual. Ahora, otro tipo de principios infraconstitucionales que también son importantes, por ejemplo, podría ser el principio de concentración de las audiencias penales. ¿Y por qué estoy llamando a este principio? Porque es un principio que está reconocido tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Constitución, pero es un principio procesal, se aplica al proceso penal. Son las audiencias del proceso penal en las que se tienen que resolver todos los asuntos que se tengan que resolver en esa etapa del proceso. Por eso la audiencia inicial, pues hasta que terminan los temas de la audiencia inicial. La audiencia intermedia hasta que se terminan todos los temas de la audiencia intermedia. Y la audiencia de juicio hasta que se desahogan todas las pruebas de la audiencia de juicio, siempre y cuando sea posible cumplirlo de acuerdo con las posibilidades reales y las jurídicas. Por ejemplo, a muchos nos gusta compartir nuestras experiencias en las audiencias de juicio en el sistema penal porque son muy largas. Suelen ser muy largas porque hay que desahogar muchas pruebas. Ahora, el principio de concentración obliga a que se desahoguen en la audiencia penal todos los asuntos que se tengan que desahogar y tratándose de juicio, pues todas las pruebas. El asunto es que hay una cuestión de la realidad en la cual nos impide que estemos más de 16 horas en audiencia. Hay que ir al baño, hay que comer, hay que dormir, y no solo porque las partes lo necesitan, sino el mismo juzgador o la juzgadora lo necesita. Es decir, se cumple con el principio de concentración, pero se cumple con ese principio en la medida de las posibilidades reales y las jurídicas. Bien, y ahora pues en último nivel pues están las máximas jurídicas latinas, que no tienen ninguna posibilidad o pueden no tener ninguna posibilidad de cambiar el sentido de una resolución, pero sí sirven pues para un tema retórico. Por ejemplo, esta dice, asipere quam facere pracesat iniurian, que dice, es preferible sufrir que hacer una injusticia. Es una máxima jurídica latina que se oye muy bien, pero pues falta que esto nos dé la razón en un asunto. Probablemente no va a pasar así, pero se va a escuchar muy bien, ¿no? Como este meme que anda, condenaron a mi cliente, pero yo me veía genial. Así, bueno, pues condenaron a mi cliente, pero yo me escuché genial. Bueno, pues no, son herramientas retóricas, pero pues como tal probablemente no nos den el triunfo en ningún asunto. Ahora, ¿dónde está el principio de proporcionalidad? Perdón, el principio de progresividad. Aquí dije el principio de proporcionalidad, pero no es el principio de progresividad de los derechos humanos. En el artículo 1 constitucional, en el párrafo 2, viene
este texto que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, hay una obligación de promover, respetar, proteger y sancionar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad. Es decir, aquí la Constitución lo que nos está señalando es que hay una obligación de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con el principio de progresividad. Es decir, es una obligación del Estado mexicano. No es que si lo quiere o no lo quiere hacer, sino que es una obligación constitucional para el Estado, entiéndase poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, órganos autónomos, empresas paraestatales, todos tienen la obligación de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos atendiendo el principio de progresividad. Es decir, si voy a modificar una ley o si voy a modificar la Constitución, tengo que respetar el principio de progresividad o de no regresividad. Es decir, no puedo echar las cosas para atrás. Bien, si ya reconocí, por ejemplo, que en México el derecho a la salud reconoce, además de la salud física, la salud mental de las personas, y esto significa que el ISSSTE, el IMSS y el Seguro Popular o el INSABI, no sé ya cómo le llamaron ahora, debe de tener dentro de su plantilla laboral psicólogas, psicólogos y psiquiatras o psicoanalistas. Entonces, si en el futuro yo quiero modificar este derecho humano y restarle o retirar la salud mental dentro del concepto de salud que está protegido de acuerdo con el derecho a la salud del que habla la Constitución, entonces, atendiendo al principio de progresividad, yo no podría hacer este tipo de reformas. Es decir, no me permitiría a mí, como legisladora o como legislador, quitarle fuerza o quitarle conceptos a una definición o a lo que se incluye dentro de un derecho humano en la Constitución. ¿Bien? Y lo tenemos, por ejemplo, en los códigos civiles de los estados, pues están estas definiciones de lo que se entiende como alimentos, ¿no? Y entonces están los alimentos e incluyen, por ejemplo, para el tema de las mujeres embarazadas, pues incluye los gastos de embarazo y parto. Entonces, esto al final de cuentas se convierte en una prestación que se sustenta en el derecho a los alimentos de los menores y también se sustenta en el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia o al derecho a la salud de las mujeres, dependiendo desde qué punto de vista lo queramos observar. Pero si en el futuro yo quiero modificar el Código Civil para quitar esta prestación y decir, no, ya las mujeres ya no van a tener derecho a que como parte de los alimentos se les pague los gastos de embarazo y parto, alguien me va a decir, pero eso es regresivo. En lugar de aumentar los conceptos a los que tiene derecho una mujer embarazada, los estás reduciendo. Y entonces eso va en contra del principio de progresividad de los derechos humanos. Y por lo tanto, no debería de poder restarle conceptos al derecho a los alimentos. ¿Por qué? Pues porque si le resto conceptos, si lo hago más pequeño, entonces violo el principio de progresividad. Bien, ahora, este principio de progresividad, por supuesto que además de que está en la Constitución ahí, digamos, mencionado, pues ha sido objeto de sentencias, de tesis aisladas, de jurisprudencias, a través de las cuales se nos aclara a las personas cuál es el contenido y cuáles son los efectos en la realidad de lo que es esto del principio de progresividad. Vamos a leer esto, que es un extracto de una jurisprudencia, un precedente obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual describe qué es el principio de progresividad. Lo voy a leer. Dice: el principio de progresividad de los derechos humanos está reconocido en el artículo 1 constitucional como uno de los principios fundamentales para la interpretación y aplicación de los derechos humanos, que significa que el Estado está obligado a procurar con todos los medios posibles la satisfacción de estos derechos,
así como el establecimiento de un nuevo piso mínimo de protección cada vez que se logra un avance en esta tarea. Este nivel de protección delimita de manera negativa la capacidad de actuación estatal a través del establecimiento de una prohibición de regresividad, que se entiende como el deber de las autoridades de abstenerse de emitir actos legislativos que limiten el alcance que ya se le reconocía a un derecho humano, o de atribuirle algún sentido que desconozca la extensión y el nivel de tutela admitido previamente. En conclusión, una vez que un nivel de protección en el ejercicio de un derecho humano se ha incorporado en el ordenamiento con un alcance determinado, es obligación de todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar este contenido, lo que en el caso de las personas juzgadoras se da a través de los efectos de sus sentencias. Y yo agrego, en el caso de las personas legisladoras, se da a través de sus reformas a la ley o a la Constitución. Es decir, si ya se modificó la ley, si la ley en estos momentos establece determinado contenido de un derecho humano, entonces el principio de progresividad lo que busca es inhibir cualquier intento del legislador o del constituyente permanente por aprobar determinadas normas jurídicas, ya sea procesales, constitucionales, en leyes federales, que tengan como objetivo disminuir el contenido de esos derechos humanos. Bien, ahora, antes de continuar, vamos a hacer una aclaración. Ningún derecho humano es absoluto y por lo tanto, tampoco los principios en materia de derechos humanos son absolutos. Es decir, habrá algunos casos en los que sí pueda haber reformas que disminuyan el contenido de determinados derechos humanos. Al menos eso es lo que dice, lo que se sabe que debe de suceder, porque si no, entonces al rato que quiéramos o que se convierta en ley o que se convierta en constitución alguna norma que establece el contenido de un derecho humano que de pronto ya no se puede cumplir o que ya no se debe de cumplir en una nueva reflexión, entonces habría que proponer una reforma regresiva en el sentido de este principio de progresividad. Ahora, se puede modificar la ley para establecer a través de una reforma que haga más pequeño el contenido de un derecho humano, y la respuesta es que sí. Ahora, para esa respuesta vamos a consultar una tesis aislada, una jurisprudencia, porque si estamos consultando jurisprudencias para hablar del contenido del principio de progresividad, también vamos a consultar una tesis aislada o una jurisprudencia para poder hablar de cuál es el límite o cuáles son las razones que podrían justificar una reforma regresiva, que las hay. Decir que no existen, pues sería faltar a la verdad y además compartir incompleta la información sobre este tema, y es algo que yo mismo no me voy a permitir, porque si algo me cae gordo es que digan que yo nada más digo las cosas que me convienen. No, yo pongo toda la información aquí a la vista y cada quien toma el criterio que considera más conveniente o que considera más razonable, por decirlo de algún modo. A ver, dice esta jurisprudencia, fíjese, es una jurisprudencia. Dice, el principio de progresividad de los derechos humanos. La prohibición que tienen las autoridades del Estado mexicano de adoptar medidas regresivas no es absoluta, pues excepcionalmente estas son admisibles si se justifican plenamente. Es decir, hay un criterio de razonabilidad. Hay un criterio de razonabilidad. Fíjense cómo siempre lo que buscamos es establecer razones,
razones, argumentos. No es solo hablar de que la mayoría piensa de esta forma y entonces hay que hacer lo que la mayoría dice. No. Hay que buscar razones y fundamentos para construir nuestro criterio jurídico y sobre todo nuestro criterio sobre cómo debemos entender los derechos humanos. Porque los derechos humanos tienen principalmente fundamento en la razón humana. Dice, el principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. Es decir, si puedes restringir un derecho humano en contra del principio de progresividad, pero esto es una cuestión excepcional y está sujeta a una restricción. Dice, en este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva, ya sea legislativa, administrativa o incluso judicial, justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad en el ámbito de su competencia adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano. Y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos. En ella recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no solo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y tutela de un derecho humano solo pueden justificarse si a. se acredita la falta de recursos, b. se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos sin éxito, y c. se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano y no cualquier objetivo social, y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente era mayor. Bien, entonces sí puede haber reformas regresivas. Sin embargo, estas reformas regresivas deben de cumplir este tipo de exámenes tan estrictos para poderse aprobar o para poder sobrevivir al proceso legislativo y después sobrevivir al examen judicial de estas reformas. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos derecho a impugnar esas reformas. Tenemos derecho a que se reconozca nuestro derecho humano, nuestro principio de progresividad, y que entonces no debemos aceptar que cualquier reforma se apruebe, aunque sea decisión de la mayoría. ¿Por qué? Porque si entonces la mayoría se pone de acuerdo para hacer cualquier cosa, dirían, bueno, pues vamos a quitar esto, vamos a poner el otro, vamos a aumentarle aquí, vamos a bajarle allá. Y bueno, con el argumento de que ya no hay dinero para determinadas cosas, pues entonces empezarían a desaparecer varios apoyos, varios presupuestos para varias actividades. Y bueno, vamos para allá. A ver, regresividad de los derechos humanos. Ya hablamos de la progresividad, ya hablamos de que siempre que se modifique la Constitución, siempre que se modifique una ley, hay que hacerlo para aumentar o mejorar los derechos de las personas. Pero ahora vamos a analizar cómo se podrían aprobar reformas que tengan un efecto regresivo, es decir, que disminuyan la capacidad o disminuyan las obligaciones que tiene el Estado en relación con un derecho humano. A ver, yo quise plantear un tema muy importante, que además es un tema que en otros países ha generado problemas. El tema de los programas sociales
y de regalar dinero a las personas, dinero de los impuestos. Bien, ahora, le puse así, regresión del derecho fundamental a los programas sociales. ¿Por qué? Pues porque en nuestra Constitución ya está reconocido el derecho fundamental a determinados programas sociales. Y entonces, como sabemos, puede llegar el momento en el que ya no haya dinero para poder sostener esos programas sociales. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque en otros países les ha pasado así. De pronto ya no hay dinero. Ya no hay dinero para programas sociales. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a poder modificar la Constitución porque esto va en contra de la progresividad de los derechos humanos. Bueno, la jurisprudencia que acabamos de leer nos dice cuáles son los casos o las razones que debe de justificar una reforma constitucional que tenga como objetivo desaparecer alguno de los derechos, alguno de los programas sociales, porque ya son derecho fundamental. Primero, pues tendría que acreditarse la falta de recursos y para eso tendría que demostrarse que se realizaron todos los esfuerzos para obtenerlo sin éxito. Es decir, podría llegar el momento en el que se prescinda de cualquier otro derecho humano o del presupuesto para acceder a cualquier otro derecho humano con el objetivo de mandar el dinero a los programas sociales. ¿Por qué? Pues porque antes de aprobar esta reforma constitucional, se tendría que demostrar que ya quitaron dinero de otros, del ejercicio de otras actividades del Estado. Es decir, ya quitamos de aquí, ya quitamos de aquí y ya quitamos de acá, con tal de sostener los programas sociales, y no hubo éxito, no son suficientes. Luego se demuestre que se aplicó el máximo de los recursos y que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano y no cualquier objetivo social, y que la importancia relativa de satisfacerlo era prioritariamente mayor. Es decir, aplicamos el máximo de los recursos de los que se disponía y esto fue para proteger otro derecho humano. Es decir, voy a retirar el derecho humano a recibir determinado programa social, pero porque tengo otro derecho humano al cual voy a destinar este dinero. Es decir, no solamente voy a quitar el dinero porque quiero construir un estadio de béisbol. No. Voy a quitar este dinero o voy a quitar este derecho fundamental a determinado programa social porque lo necesito para que las personas puedan acceder al derecho humano a la salud. ¿Sí? Hay otro derecho humano que tengo que proteger y entonces le voy a quitar dinero a los programas sociales para poder invertirlo en salud, para poder invertirlo en educación, para poder invertirlo en lo que se les ocurra, que sea otro derecho humano. Bien, ahora, y además dice, y que la importancia relativa de satisfacerlo era prioritariamente mayor. Es decir, tengo una urgencia más alta en materia de salud, tengo una urgencia más alta en materia de educación, y entonces el dinero que iba yo a ocupar para este derecho humano lo voy a invertir allá, porque el problema está más grave de aquel lado. ¿Sí? Entonces, sí se puede reducir o promover una reforma regresiva en materia de derechos humanos, recortar recurso para ese derecho humano, siempre y cuando yo cumpla con estos pasos. Y estos pasos, ¿quién va a ser el que los analice? Pues la Suprema Corte. ¿A través de qué? De un juicio de amparo, de una controversia o una acción de inconstitucionalidad. Bien, ahora, vamos a hablar de ese derecho ahora. Estamos en medio de la aprobación, para estas fechas ya de la aprobación, de una reforma que busca, que es una reforma regresiva, que va en contra del principio de proporcionalidad de los derechos humanos, pero es una regresión del derecho fundamental a la tutela judicial de los derechos humanos. ¿Y qué busca esta reforma? Bueno, pues que ya no haya posibilidades de que haya efectos generales de un juicio de amparo,
que ya no se puedan declarar inconstitucionales las reformas a la Constitución, como por ejemplo esta misma que tiene un efecto regresivo, y pues que todo lo que decida la mayoría, aunque no tengan razón, simplemente porque es la mayoría, se quede como norma o como principio o como regla, como una norma jurídica aplicable en México. Ahora, ¿qué es lo que tendría que pasar? A ver, que se acredite, bueno, en este caso no estamos hablando de falta de recursos. En principio, tendríamos que agotar, a ver, si yo quiero disminuir la capacidad del derecho humano a la tutela judicial de los derechos humanos, pues entonces tendría que decir, a ver, ¿por qué le voy a quitar? ¿Qué recursos o por qué necesito quitarlo de aquí para llevarlo para allá? ¿Sí? Ahora, no nada más eso. Tengo que demostrar que hice cualquier otra cosa antes de quitar este derecho humano para beneficiar el otro derecho humano. Y luego dice aquí que se demuestre que se aplicó el máximo de recursos y que el otro derecho humano es prioritariamente mayor. A ver, y aquí lo que estamos hablando es de una reforma que no tiene como objetivo que se cumpla en mayor medida otro derecho humano. Lo que estamos buscando es fortalecer la supremacía constitucional, en teoría, pero la supremacía constitucional no es un derecho humano. La supremacía constitucional es una teoría a través de la cual se organiza un sistema jurídico. Pero si hablamos de que vamos a reducir la capacidad de ejercicio en el derecho humano a la tutela judicial de los derechos humanos, pues tendría que ser para beneficiar otro derecho humano. Pero en esta reforma en particular, no hay otro derecho humano que se esté protegiendo. Solamente se está buscando disminuir la capacidad de los ciudadanos para ejercer un derecho sin que haya otro derecho humano que se esté beneficiando como resultado de esta reforma. Entonces, desde mi punto de vista, esta reforma que es regresiva, que no cumple o que no respeta el derecho humano que no respeta el principio de progresividad de los derechos humanos, pues no está justificada porque no es en beneficio de otro derecho humano, es simplemente en beneficio de una clase política, es en beneficio de un partido y de un grupo legislativo que quiere modificar la Constitución y que nadie entre al estudio de las razones o de las posibilidades o de cómo puede afectar o de cómo puede beneficiar. Es decir, solamente va la mayoría legislativa y lo que dice la mayoría legislativa se tiene que quedar. Y yo no veo ahí qué derecho humano se está beneficiando con la reducción en el ejercicio del derecho humano a la tutela judicial. Bien, bueno, pues ya hicimos este análisis, ya hablamos de los principios jurídicos, ya hablamos de los principios en materia de derechos humanos, ya pudimos hablar incluso de dos grandes derechos humanos, que es el derecho humano a los programas sociales, el derecho humano a la tutela judicial efectiva. Y bueno, si han llegado hasta esta parte del video, yo les agradezco mucho su atención. Los invito, por favor, a que comenten lo que consideren que se debe de comentar sobre este tema, a que se sigan suscribiendo, a que le den like a este video y a que compartan. Mi nombre es Héctor Oliveros y les agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos en un próximo tema jurídico para analizar.